Buenos días, que Dios bendiga su vida y que Dios bendiga a su familia de una manera especial. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje conocido, un pasaje que ha sido inspiración de manera importante para muchas generaciones y para muchas personas. Lo que hoy vivimos, lo que hoy viven nuestras familias, se asemeja mucho a la situación en la cual este mensaje fue dado de parte del mismo Jesús a una multitud que estaba anhelando, que estaba sedienta de una intervención de Dios. Mateo capítulo 5 y verso 2 dice así: y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y continúa el pasaje en el verso 8 diciendo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Muy importante resaltar esta parte, que todo esto lo dicen mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El pasaje es hermoso, es inspirador, en especial tomando en cuenta el contexto en el cual es predicado, en el cual es enseñado. Jesús es anunciado a los pastores por medio de un mensaje angelical en el que les dice noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo, sin distinción, sin excepción, para todos, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Jesús llega como la esperanza para esta nación, una nación que tiene 400 años de silencio de parte de Dios en cuanto a la intervención profética. El liderazgo pues ha funcionado, pero no hay un líder espiritual, no hay una palabra de parte de Dios para ellos, entonces están viviendo una situación de angustia. Jesús en esta ocasión, en el monte, dice que hay una gran multitud que le sigue, están anhelando, están sedientos de parte de Dios, están sedientos de un mensaje, de una esperanza, y Jesús comparte estas palabras con ellos. En nuestro contexto también hay situaciones similares, parecidas, que hoy vivimos. Hay siempre angustia, siempre hay alguna situación por qué llorar, pero siempre hay también hombres y mujeres con un corazón dispuesto, con un corazón sensible a recibir de parte de Dios, dispuestos a pacificar, dispuestos a caminar en justicia, aunque lo que esté ocurriendo en el mundo no sea así. Y muchas veces esta generación que quiere hacer un cambio es malentendida y es perseguida. Y muchas veces para poderlos acusar se necesita mentir para disfrazar lo que realmente está ocurriendo. Pero concluye en el verso 12 diciendo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Profetas que tenían 400 años de no escucharse, profetas que traían mensaje de corrección y mensaje de esperanza. Continuamos y ahora nos vamos para el libro de Lucas, en el capítulo
4 y verso 18. 4:18 de Lucas. Y dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. La primera parte de este verso es el testimonio público, y es justamente el que resalto ahí, que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Fue el Espíritu Santo justo el que abrió brecha el día que Jesús fue bautizado como testimonio público. La Biblia dice que Juan le dice: yo no podría bautizarte, más bien usted debería bautizarme a mí, pero él le dice: conviene que así sea, por testimonio. Jesús tenía claro que su vida no podía ser a escondidas, que su vida no podía ser oculta, que tenía que ser pública, que él era como un libro abierto para aquellos, al igual que usted y yo somos llamados a ser como libros abiertos para las personas. Este era el testimonio público, y en ese testimonio que decía que Dios estaba con él, que Dios le respaldaba. Y luego vemos las acciones que siguen a Jesús: prodigios, maravillas, milagros, autoridad en su palabra, autoridad en su predicación. Es el testimonio público. El Espíritu del Señor está sobre él. La segunda parte es el Mesías, porque dice: porque me ungió Jehová. ¿Quién lo ungió? Bueno, pues lo ungió nada más y nada menos que su papá. Él fue quien le presenta delante de esta nación, y ahora lo unge, lo autoriza. En hebreo se traduce como Mesías, y en griego Cristo. Y algunas veces vemos a los apóstoles, como el apóstol Pablo, hacer mención de Jesucristo, de Jesús el Cristo, del Mesías el Cristo, tanto en griego como en hebreo, para todas las naciones. En ese momento los lenguajes más utilizados: el hebreo, el griego, las raíces, y el arameo. Entonces dice: porque me ungió Jehová. ¿Cómo qué? Como Mesías, como Cristo. Continuamos leyendo, dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Este es el mensajero de libertad. No solamente el testimonio público, sino el objetivo. ¿Cuál es? Le ha enviado a predicar buenas noticias, buenas nuevas, aquellas que anunciaron los ángeles, buenas noticias que ahora él está predicando directamente. ¿A quiénes? A los pobres, a los humildes, a los que están arrepentidos, a los que tienen o no tienen en qué poner su confianza, solamente en Dios. Ya agotaron todos los recursos, y lo único que queda para ellos es la esperanza en Dios. Aquellos que están dispuestos a escuchar. Continuamos leyendo el pasaje. Dice: a vendar a los quebrantados de corazón. Aquí él se presenta como un médico. El médico pues cura las heridas producidas, en este caso por el pecado, por las aflicciones y por las penalidades. Cuando hablamos del pecado, entendemos que el pecado fue la transgresión, el sobrepasar algo que Dios había limitado. Y el pecado entró al mundo por un hombre, dice la palabra, pero también por medio de un hombre, Cristo, Jesucristo hecho hombre, el Dios hecho hombre, también trae la salvación. Así como el pecado ingresa por uno, también el pecado sale por uno. Uno que paga un precio, uno que toma el lugar que a usted y a mí nos correspondía. Vendar a los quebrantados de corazón. Por supuesto que el pecado produce heridas, y hoy vemos las consecuencias: odio,
vemos rencillas, envidias, mentiras, asesinatos, actos de crueldad, resultados del pecado. Y esto pues obviamente trae aflicción, porque muchas familias tienen que convivir con situaciones de sus propios miembros que a consecuencia del pecado están causando dolor, están causando penalidades. Pero dice que para eso Él vino, para quebrantar, para sanar o vendar a los quebrantados de corazón. Continuamos leyendo. Dice, a publicar libertad a los cautivos. Y aquí Él se presenta como profeta, como sacerdote y como rey. Cosas que en este momento no tenía aquella nación. 400 años sin un profeta, sin un mensajero. No había un sacerdocio que se pudiera ejercer de acuerdo a la autoridad establecida por Dios, y como rey. El último rey que ellos admiraron y anhelaron, David, se fue y solo quedó la promesa de que algún día de esa generación Dios levantaría un rey. Pues aquel gran rey hoy estaba presente con ellos y tenía un mensaje para ellos: publicar libertad a los cautivos. ¿A quiénes? A aquellos que habían estado esclavizados, los que hemos vivido las consecuencias de nuestras acciones y lo que tal vez en algún momento se inició como un juego o una diversión y hoy se volvió una esclavitud. Los que quizás están pasando por una situación de adicción a algún tipo de droga, a veces drogas físicas, químicas, y muchas veces drogas que el mundo nos ha dado, incluso a través de los medios, de la televisión, comportamientos que traen dolor y angustia, y que aunque muchas veces tengamos la buena intención de salir libres de eso, no podemos, porque ya nos ha esclavizado. Pero ahí está Él, con un mensaje de esperanza para aquella generación y para nuestra generación. Continuamos leyendo. Dice, y a los presos, apertura de la cárcel. Hay una traducción que hace referencia a también apertura de los ojos. No solamente estar encarcelados físicamente, sino a la oscuridad, a la falta de visión, a la falta de la facultad de ver claramente, en contraste con la oscuridad de una prisión. Juan capítulo 8, 31, 36, Romanos 6, 17, 18, que vamos a mencionar posteriormente. Es importante que usted también los pueda leer en su casa. Juan 8, 31 al 36, Jesús les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo podemos ser libres del cautiverio? ¿Cómo podemos ser libres de las acciones? Muchas veces en nuestras familias hay comportamientos y hay acciones que traen dolor y se siguen repitiendo de generación en generación, simplemente porque no ha habido alguien que traiga la verdad y diga, mire, pero esto no tiene por qué ser así, o esto no es así. Dios estableció un orden. Cuántas mujeres maltratadas, cuántas mujeres humilladas, porque una cultura de machismo ha venido dañándolas, ha venido minimizándolas, y viene la palabra de Dios y dice, no, esto no es así. Este mensaje de salvación es para hombres, para mujeres, para niños. La palabra lo describe que en él no hay distinción de personas, no hay hombre ni mujer, y hace mención a esclavo, a libre, a judío, a griego. Hay salvación para todos. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, del verso 17 al 18, Pablo dice que usted y yo antes éramos esclavos del pecado, pero que ahora hemos sido y hemos venido a ser libres. Él nos ha libertado. Ahora, cuando se ha sido esclavo, cuando se ha vivido encarcelado por mucho tiempo,
hay que reaprender a vivir en libertad. Hay que reaprender a comportarnos como personas libres. ¿Por qué? Porque se vuelve una costumbre en nuestras vidas. Nuestros hábitos, nuestras acciones, nuestras costumbres, hasta nuestra manera de hablar debe cambiar. Pero es un proceso en el cual Dios nos trae y tenemos que entender la verdad de la libertad. No es libertinaje para hacer lo que bien nos parece o lo que nos, como diría, lo que nos da la gana. Es libertad para Dios, poniendo nosotros nuestras vidas por completo en sus manos. En el libro de Juan, el capítulo 8 y verso 12, Jesús les dice: yo soy la luz del mundo. Para aquellos que están con sus ojos cerrados, que están viviendo situaciones de ceguera espiritual, Él trae luz. Él trae luz a nuestras generaciones pasadas, a nuestros ancianos, a nuestros abuelos, que consideraron que era bien algo que simplemente fue aprendido. Pero viene la palabra de Dios y nos trae libertad y trae luz a nuestras vidas. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Finalmente dice la palabra que a usted y a mí, en el capítulo 1 y verso 6 de Apocalipsis, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Lo que Jesús vino a hacer fue abrir camino, abrir brecha para que usted y yo tengamos la bendición, no solo de la libertad, no solo de la sanidad, sino también del comportamiento a un comportamiento nuevo, ya no como esclavos, sino como reyes, como sacerdotes. Pero para darnos nuestros propios gustos, no, para servirle a nuestro Dios. Reyes y sacerdotes para Dios, para nuestro Padre, porque también nos dio paternidad. Hoy somos adoptados, hijos suyos. Y dice así el pasaje: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el propósito de esta libertad a la cual Él nos ha llamado? ¿Cuál es el propósito de sanar nuestros corazones? ¿Cuál es el propósito de ponernos en un lugar de honra como reyes y sacerdotes de Él? Bueno, para que su nombre sea exaltado, para que su imperio sea por siempre y sea esparcido en esta tierra por siempre. Usted y yo tenemos un gran propósito y una gran responsabilidad en Dios. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su familia de una manera especial y que esta semana que inicia sea una semana de éxito para que su nombre sea glorificado.